Se había formado una multitud. Algunos lloraban, mientras otros se burlaban. «Baja de la cruz si realmente eres el Hijo de Dios», gritaban con desprecio los fariseos. Los soldados se unieron a las risas. Estas burlas resonaban, pero Jesús permanecía en silencio. Entonces una oscuridad cubrió el cielo. Clavos atravesaban las manos de Jesús en la cruz, su cuerpo herido, y la sangre goteaba sobre la tierra. En medio de este tormento, Jesús pronunció 7 declaraciones que cambiarían el curso de la historia. Palabras que podrían considerarse el discurso más profundo jamás dicho. La primera comenzó con: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Para asombro de todos, estas fueron las primeras palabras que Jesús eligió pronunciar. Nadie esperaba una súplica de perdón ante tanta hostilidad y brutalidad. Con toda la autoridad que tenía, podría haber condenado fácilmente a los responsables de su sufrimiento. Los líderes religiosos, los soldados romanos y los espectadores que lo habían despreciado. Sin embargo, su respuesta fue de perdón. Jesús se negó a responder con maldad. Su primera declaración desde la cruz ejemplifica el núcleo de su misión: ofrecer perdón. En lugar de condenar a quienes lo crucificaban, Jesús buscó su redención ante el Padre. ¿Alguna vez has enfrentado momentos en los que el perdón parecía completamente imposible? ¿Qué te impidió perdonar? El ejemplo de Jesús nos desafía profundamente e invita a reflexionar sobre nuestras respuestas ante las injusticias. Cuando somos heridos, nuestra reacción instintiva suele ser buscar venganza o guardar resentimiento. Sin embargo, Jesús muestra un camino diferente. Imagina que llevas una mochila pesada llena de piedras, donde cada piedra representa una ofensa o una vieja herida. Con cada paso, el peso hace más difícil tu camino, agotándote. Ahora imagina dejar esa mochila, experimentando una ligereza y libertad nuevas. Esto es el perdón. Nos libera de las cargas del pasado, permitiéndonos avanzar con más facilidad y paz. Mateo enseña: no resistas al malvado. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien quiere demandarte y quitarte la túnica, déjale también tu capa. Aquellos que no perdonan suelen sufrir tanto física como espiritualmente. Les falta paz y descanso para su alma. La falta de perdón puede amargar el corazón, llevándolo a implosionar y conducir a la autodestrucción. El perdón actúa como un limpiador del alma, un purificador de la mente y un sanador de recuerdos amargos. Los que no perdonan permanecen atrapados en su resentimiento. Si llevas amargura en tu corazón hacia alguien, esa persona efectivamente te mantiene prisionero en una cárcel de odio. Te encuentras viviendo con ella en tu mente todos los días. Jesús enseñó que el mal no proviene del exterior, sino de nuestro interior. Surge de nuestro corazón. Todos somos imperfectos, ya que es desde el corazón donde nacen las malas intenciones. Inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios. Estos vicios emergen de dentro y nos corrompen. A través de esto, Jesús desafía la idea de que las personas son simplemente productos de su entorno. Enseña que la maldad tiene raíces en el corazón humano, no en las circunstancias externas. El perdón es crucial porque transforma el mal inherente dentro de nosotros en algo sagrado. Por eso, ofrecer el perdón de manera incondicional es esencial. Solo el perdón brinda la oportunidad de una transformación interior en quienes albergan el mal. Nunca debemos negar el perdón a quienes nos hacen daño, ya que el perdón que recibimos de Dios supera cualquier perdón que podamos ofrecer. Sin el perdón divino, no tendríamos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Mateo enfatiza: porque si perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a otros, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas.
Ahora consideremos la segunda declaración que Jesús hizo en la cruz. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, identificado como el Hijo de Dios, fue crucificado entre dos criminales, no simples ladrones, sino violentos malhechores que habían asesinado durante sus robos, demostrando un total desprecio por la vida y la propiedad. Sus vidas estuvieron marcadas por el sufrimiento que infligieron a otros, siendo una carga para quienes los rodeaban. Jesús fue colocado en el centro, considerado el peor delincuente, acusado de blasfemia contra Dios y rebelión contra César. En medio de las burlas, el criminal a su izquierda lo desafió con amargura. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, el criminal a su derecha, con voz temblorosa, reprendió a su compañero. ¿No temes a Dios, dado que compartimos el mismo destino? Nosotros sufrimos justamente por nuestras acciones, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego se volvió hacia Jesús con una súplica llena de esperanza. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En ese momento crucial, Jesús proclamó: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El criminal, cuya vida había estado marcada por el pecado, recibió de repente una promesa de redención. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, la gracia de Dios siempre está a nuestro alcance. Jesús no dijo simplemente, algún día estarás conmigo, sino que afirmó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón sin nombre fue testigo del desprecio dirigido a Jesús. Tal vez entendió mejor que nadie la primera declaración de perdón de Jesús. Presenciar cómo Jesús se negaba a responder con odio a sus verdugos y, en cambio, pedía perdón por ellos, debió impactar profundamente al criminal a su derecha. La compasión que Jesús mostró hacia sus ejecutores, junto con su humilde entrega al Padre, ablandaron el corazón del ladrón y transformaron su perspectiva. Para Jesús no existen causas perdidas ni vidas irremediables. Para el Hijo de Dios no hay circunstancia demasiado desesperada para quienes acuden a Él en busca de salvación. El ladrón de la derecha reconoció sus pecados y los confesó abiertamente, comprendiendo que la salvación solo se encuentra en Jesús. En sus últimos momentos, no solo encontró perdón, sino también la promesa del paraíso, asegurando su lugar en la eternidad. Estos dos ladrones, en su decadencia moral, representan a toda la humanidad. Podemos diferir en nuestras acciones, pero no en nuestra naturaleza inherente. El pecado ha tocado a todos de manera profunda. Toda la humanidad está cargada de pecado, atrapada bajo su peso opresivo, esclavizada por su dominio y finalmente condenada a la muerte por su causa. Pablo enfatiza esta realidad universal al escribir: no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, juntos se han vuelto inútiles. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. ¿Alguna vez has dudado si tus errores te han alejado de la esperanza de salvación? La historia del ladrón en la cruz nos asegura que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Sin importar tu pasado, la gracia de Jesús siempre está disponible. Pasando a la tercera expresión de Jesús: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego se dirigió al discípulo diciendo: ahí tienes a tu madre. En medio de su sufrimiento, Jesús notó a su madre María y a su amado discípulo Juan de pie cerca de la cruz, un gesto inesperado en medio de tanta agonía. Consciente de que su muerte estaba cerca, Jesús expresó cuidado por sus seres queridos, pronunciando palabras que resonarían para siempre. A pesar de la debilidad de su voz, dirigió claramente a María: ahí tienes a tu hijo, y a Juan: ahí tienes a tu madre. Consciente de la inminencia de su muerte, la preocupación de Jesús por el bienestar futuro de su madre era evidente.
Es probable que José de Nazaret, el padre de Jesús, ya hubiera fallecido, dejando a María viuda y sin un protector masculino en una sociedad que valoraba profundamente este tipo de respaldo. Imagina un jardín donde cada planta depende de las demás para crecer con fuerza. Cada planta ofrece sombra, nutrientes y apoyo estructural a sus vecinas. Esta interdependencia refleja nuestras vidas espirituales. Nos sostenemos mutuamente, obteniendo fortaleza y consuelo de nuestra comunidad de fe. Jesús fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana. Desde esa hora hasta el mediodía estuvo expuesto al sol. Durante este período pronunció las 3 primeras declaraciones desde la cruz. Al mediodía, una oscuridad antinatural cubrió la tierra, enviada desde los cielos, y permaneció durante 3 horas. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando la oscuridad se disipó, Jesús pronunció su 4ª declaración, un grito de desolación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras agonizantes rompieron el silencio en el Gólgota, interrumpidas solo por los murmullos y movimientos tenues de la multitud reunida. Durante 3 horas, la tierra había estado envuelta en una oscuridad total, un símbolo bíblico que contrasta la luz con la oscuridad. A lo largo de las Escrituras, la oscuridad representa el mundo, la muerte, el pecado, el diablo y el juicio. El mundo permanece sumido en una profunda oscuridad, mientras el diablo ciega las mentes de quienes no creen. Cuando Jesús fue arrestado, enfrentó a los principales sacerdotes y ancianos que vinieron a capturarlo, declarando: «Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora, y el poder de las tinieblas reina». Este momento subrayó la influencia abrumadora del mal y el destino sombrío que espera a aquellos que rechazan la salvación ofrecida por Jesús. En sus enseñanzas, Jesús habló con frecuencia de las graves consecuencias para los malhechores: ser arrojados a la oscuridad exterior, donde habrá llanto y crujir de dientes. Esto se refleja en sus parábolas, como la de los siervos malvados y la narrativa de la puerta estrecha. Jesús advirtió a sus seguidores que se esforzaran por entrar por la puerta estrecha antes de que se cierre definitivamente, dejando sin segundas oportunidades a quienes queden fuera. En medio de esta oscuridad envolvente, Jesús permaneció en silencio. Cumpliendo la profecía de Isaías, encarnó el sacrificio perfecto, como cordero llevado al matadero, o como oveja ante sus trasquiladores. No ofreció resistencia ni pronunció una palabra en su propia defensa. ¿Alguna vez te has sentido profundamente solo, como si todos, incluso Dios, te hubieran abandonado? Jesús experimentó esta profundidad de aislamiento. Su grito conmovedor llamó la atención de un soldado romano, quien se preguntó: ¿qué clase de hombre es este que incluso en su agonía clama a Dios? Sin embargo, estas palabras no eran una mera expresión de duda. Eran una referencia deliberada al Salmo 22, mostrando que incluso en medio de la desesperación, Jesús se aferraba firmemente a las Escrituras. El Salmo 22 comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme, tan lejos de las palabras de mi clamor? A lo largo de su sufrimiento, Jesús se dirigió a Dios como mi Dios, enseñándonos a aferrarnos a nuestra fe, a mantenernos cerca de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias nos hacen difícil entender nuestro sufrimiento. Sin embargo, el aparente abandono de Dios hacia Jesús no fue permanente. Lo resucitó al 3er día. De manera similar, nuestras pruebas y sufrimientos no escriben el capítulo final de nuestras vidas. En Cristo se nos promete la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Su grito de abandono nos asegura que, incluso mientras atravesamos los valles más oscuros, Él
está con nosotros, guiándonos de regreso hacia la luz. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos situaciones desconcertantes que nos llenan de preguntas. En momentos de crisis, a través de los valles del dolor, en medio de pérdidas, reveses, o cuando los amigos nos abandonan en nuestros momentos más oscuros, podemos mirar al cielo y preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la pérdida de un trabajo? ¿Por qué la muerte de seres queridos? ¿Por qué el abandono de amigos? La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron desesperación similar y expresaron estas mismas preguntas. Es importante reconocer que Dios no siempre ofrece explicaciones para nuestro sufrimiento. No siempre obtenemos una comprensión clara de sus planes divinos. Hay momentos en los que la luz al final del túnel parece inexistente y el silencio de Dios prevalece. Jesús experimentó este profundo abandono. Fue dejado por el pueblo, los líderes, los ladrones y aparentemente incluso por su propio padre. ¿Por qué Dios abandonaría a Jesús, su único hijo, en un momento tan crítico? ¿Fue por falta de amor o indiferencia? ¿Cómo pudo el Padre, quien había declarado que Jesús era su Hijo amado, en quien se complacía, dejarlo en tal desesperación? Aunque Jesús conocía el propósito profético detrás de su sufrimiento, como Isaías había predicho, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, porque llevará las iniquidades de ellos. La razón no era inmediatamente evidente. Cuando nos encontramos en el valle del dolor, es crucial cambiar nuestro enfoque de nuestras heridas hacia la majestad de Dios. Enfocarnos en nuestro propio sufrimiento puede generar pánico, pero fijar nuestra mirada en Dios trae paz, incluso en medio de la angustia más profunda. Ahora reflexionemos sobre la quinta declaración desde la cruz. Tengo sed. La crucifixión era un método de ejecución extremadamente doloroso. Tras soportar una tortura severa, la víctima era clavada a una cruz, dejada para sufrir bajo el sol abrasador. La pérdida de sangre, los calambres musculares, la asfixia y una sed insoportable formaban parte de esta agonía. Este momento también fue profetizado en el Salmo 22. Mi boca está seca como un tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. En un acto cargado de simbolismo, un soldado empapó una esponja en vinagre y la acercó a los labios de Jesús. Esta acción no solo intensificó su sufrimiento, sino que también cumplió otra profecía del Salmo 69. En mi sed me dieron vinagre para beber. Este cumplimiento de las profecías subraya que Dios tiene un propósito y un plan, incluso en los tiempos más oscuros. Cada detalle de la crucifixión de Jesús fue predicho y cumplido meticulosamente, reforzando la creencia de que Dios es soberano y que orquesta todos los eventos, por desesperados que parezcan. Puedes confiar en que Dios está trabajando activamente en tu vida, incluso cuando no logras discernir el camino que tienes por delante. A lo largo de toda la agonía de Jesús, desde su arresto hasta su crucifixión, permaneció en silencio, soportando su dolor con una dignidad regia que cumplió la profecía de Isaías. Como cordero llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Habiendo considerado estas conexiones proféticas, examinemos ahora el papel simbólico del agua. En el Evangelio según Juan, la imagen de la sed y el agua está presente de manera constante. El milagro inaugural de Jesús fue la transformación del agua en vino. Se declaró como el Mesías a una mujer samaritana al pedirle primero un poco de agua y luego ofrecerle agua viva, diciéndole: si conocieras el don de Dios y quién te está diciendo, dame de beber, tú le habrías pedido y él
te habría dado agua viva. También sanó a un hombre incapaz de caminar en el estanque de Betesda en Juan 5, y en Juan 9 envió a un hombre ciego de nacimiento a lavarse en el estanque de Siloé. En Juan 6 caminó sobre el mar de Galilea. Durante la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, mientras los sacerdotes derramaban agua ceremoniosamente sobre el altar en anticipación de la llegada del Mesías, Jesús invitó a los sedientos a venir a él y beber. En la última cena, lavó los pies de sus discípulos con agua. Finalmente, en la cruz, expresó su sed, y después de su muerte, cuando un soldado perforó su costado, brotaron sangre y agua. El agua vivificante que Jesús ofrece no se extrae de un pozo común. Es una provisión divina que solo el Mesías puede entregar. A lo largo de sus enseñanzas, Jesús enfatizó que esta agua es un regalo celestial, mucho más allá de cualquier fuente terrenal de pureza. En lugar de saciar una sed física temporal, Cristo ofrece, a través de su Espíritu, un manantial eterno dentro de nosotros, que nos renueva constantemente y satisface nuestras necesidades más profundas de restauración y vida. Pasemos ahora a la sexta declaración de Jesús desde la cruz. Consumado es. Estas palabras no fueron pronunciadas en un susurro, ni con tristeza, sino como una proclamación de triunfo. Para el creyente, consumado es, significa mucho más que una simple frase. Es un compromiso de cumplimiento y certeza. Imagina a un hombre encerrado en un calabozo oscuro, con sus extremidades atadas por pesadas cadenas, donde todos sus intentos de liberarse resultan inútiles. De repente, un grito de triunfo rompe el silencio. ¡Consumado es! Al instante, las cadenas se desmoronan, la puerta se abre de par en par y él queda en libertad. Esto es lo que significa el logro de Jesús para nosotros. Su sacrificio nos libera de las cadenas del pecado y abre las puertas del cielo. ¿Cómo puedo pagarte?, podríamos preguntar. No puedes, respondería Jesús, porque yo lo he pagado todo. Nuestra única respuesta adecuada es vivir con gratitud, imitar sus caminos y amar como Él nos amó. La salvación no es un viaje que construimos de la tierra al cielo, sino un camino que Dios estableció del cielo a la tierra, una misión confiada por el Padre al Hijo, quien la cumplió perfectamente, por medio de su obediencia completa y su sacrificio sustitutivo en la cruz. La salvación se volvió accesible para nosotros. Sus palabras finales, consumado es, significan que nada más se requiere de nosotros. Jesús aceptó voluntariamente la muerte para levantar la maldición, cumplir la sentencia en lugar de su pueblo y asegurar su redención. A través de la expiación de Cristo y su victoria sobre la muerte y la tumba, somos librados del impacto completo del pecado, la dureza de la maldición, la agonía del juicio y la cruda realidad de la condenación eterna. Estamos perdonados y liberados gracias a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. La salvación no puede ganarse con nuestras acciones. Es pura gracia divina, un regalo que no se obtiene por esfuerzo propio, sino que se concede gratuitamente. No refleja nuestro trabajo para Dios, sino la obra monumental de Dios por nosotros. La fe es como la mano extendida de un mendigo que acepta con gratitud el regalo de un rey. Jesús aseguró nuestra redención al precio más alto, su propia vida. No debemos nada, porque Él declaró que todo está completo, no hay nada más que añadir. Al reflexionar sobre la séptima y última declaración de Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, imaginemos la escena. Miren cómo cuelga impotente, se burló uno de los soldados, mientras otro, con una sonrisa sarcástica, preguntaba, ¿dónde está su Dios ahora? Sin embargo, Jesús, con la mirada fija en el cielo, permaneció inquebrantable. Con una voz clara y firme, declaró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Al hacerlo, Jesús no estaba simplemente sucumbiendo al destino, estaba cumpliendo activamente su misión, derrotando al adversario, triunfando sobre las fuerzas demoníacas y reconciliándonos con Dios. No murió como una víctima, sino como un vencedor. Jesús no fue arrebatado por la fuerza, entregó su vida voluntariamente. La última oración que Jesús pronunció, tomada del Salmo 31, en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios fiel. Era una que las madres judías piadosas solían enseñar a sus hijos para recitar antes de dormir. Al incluir el término Padre en esta oración tradicional, Jesús no solo expresó confianza, sino también el consuelo de un hijo descansando seguro en los brazos de su Padre. Si estas palabras fueron alguna vez susurradas por él al acostarse, ahora las pronunciaba por última vez. La lucha había terminado y la victoria estaba asegurada. Este momento conmovedor nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a entregar todo a Dios, confiando en su soberanía? Jesús demostró que la verdadera fortaleza no consiste en evitar el sufrimiento, sino en enfrentar las dificultades con una fe inquebrantable. Su acto supremo de entrega no fue una derrota, sino una demostración profunda de completa rendición y confianza absoluta. Jesús no sucumbió ante la muerte. La conquistó a través de su confianza en el Padre, cumpliendo una vez más la profecía con su séptima y última declaración. Según el calendario judío, donde los días comienzan al atardecer, ya eran las 3 de la tarde, acercándose al final del viernes. Los romanos, por costumbre, dejaban a los crucificados en sus cruces hasta que murieran, lo que podía tardar varios días, permitiendo que los cuerpos fueran consumidos por los buitres. Sin embargo, si era necesario acelerar la muerte, los soldados romanos rompían las piernas de los condenados con un martillo de hierro. Este acto brutal no solo causaba un dolor extremo y pérdida de sangre, sino que también impedía que los crucificados se sostuvieran con las piernas, llevando rápidamente a la asfixia por la incapacidad de usar los brazos para respirar. Juan relata que debido a la preocupación de los líderes judíos por los cuerpos que quedarían en las cruces durante el sábado, pidieron a Pilato que acelerara la muerte de los crucificados, rompiéndoles las piernas y bajando sus cuerpos. Los ladrones crucificados junto a Jesús seguían vivos, por lo que les rompieron las piernas. Sin embargo, cuando llegó el turno de Jesús, los soldados descubrieron que ya había muerto. Su muerte ocurrió rápidamente, lo cual era inusual, ya que la crucifixión era un método de ejecución extremadamente doloroso y prolongado, y muchos sobrevivían varios días en la cruz. José de Arimatea se presentó ante Pilato para solicitar el cuerpo de Jesús para enterrarlo, y Pilato se sorprendió al saber que Jesús había muerto en solo 6 horas. Por lo tanto, las piernas de Jesús no fueron quebradas, cumpliendo así la escritura del Salmo 34, que dice: Él protege todos sus huesos, ni uno solo será quebrado. Reflexionemos ahora sobre los profundos significados detrás de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Primero, una palabra de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con esta súplica, Jesús no solo intercedió por quienes lo crucificaron, sino que también disminuyó su culpabilidad. Segundo, una palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí, Jesús ofrece la promesa de vida eterna a un criminal, subrayando que la salvación no se obtiene por mérito personal, sino únicamente por la gracia divina. Tercero, una palabra de cuidado. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre. Con estas palabras, Jesús aseguró el bienestar de su madre, confiándola a Juan, demostrando así su inquebrantable devoción filial. Cuarto, una palabra de angustia. Tengo sed.
Esta declaración resalta la humanidad de Jesús. Su sufrimiento físico era real y no dudó en expresar sus necesidades y dolores corporales. Quinto, una palabra de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, parecía que el Padre tuvo que apartarse del Hijo, quien cargó con nuestros pecados y sufrió por nuestras transgresiones. Sexto, una palabra de victoria. Todo está cumplido. Lejos de ser un símbolo de derrota, la cruz representa una victoria profunda y el cumplimiento del plan de Dios. Séptimo, una palabra de entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esto, Jesús completó el acto de redención y se entregó totalmente al Padre, señalando que nuestra salvación estaba plenamente lograda. Estas palabras, juntas, abordan la profunda pregunta de por qué era necesario que Jesús soportara la cruz. Las razones son múltiples. Cumplir la justicia de Dios, rescatar a la humanidad de la condenación eterna, derrotar al diablo, proveer un camino para el perdón de los pecados y garantizar nuestra justificación. En el centro de estas acciones divinas está el amor. La muerte de Jesús y la disposición del Padre para sacrificar a su Hijo fueron impulsadas por un amor abrumador hacia cada uno de nosotros. Dios es amor, inherentemente y por siempre. Así, su amor es eterno y trasciende cualquier iniciativa humana. No fuimos nosotros quienes amamos a Dios primero, sino Él quien nos amó y nos atrajo hacia Él expresando: con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi misericordia. El amor de Dios existió antes que nosotros, incluso antes de que el mundo fuese creado. Para los cristianos, la cruz trasciende ser un simple emblema religioso. Es un testimonio constante del amor redentor de Dios y del sacrificio supremo realizado por Jesús. Nos desafía a encarnar las enseñanzas del Evangelio, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a esforzarnos por la justicia y la paz en un mundo que muchas veces parece lleno de lo opuesto. El mensaje eterno de la cruz nos invita a transformarnos, a vivir de manera que refleje el respeto y la gratitud que debemos al sacrificio de Jesús, compartiendo el amor y la gracia que Él nos otorgó con todos los que encontramos. Aceptemos el llamado de la cruz con humildad y agradecimiento, reconociéndola como la puerta a una vida auténtica en comunión con Dios y con los demás. Esperamos que este video te inspire a afirmar, como lo hizo el apóstol Pablo: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Así concluyó lo que se considera el discurso más profundo jamás pronunciado. Jesús pasó sus últimas horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por la mañana fue clavado a la cruz. Por la tarde llevaba una corona. Al principio fue considerado enemigo de César. Al final del día fue reconocido como aliado de Dios. Por la mañana fue despreciado por las personas. Por la tarde fue recibido por los ángeles. Comenzó el día condenado como un criminal en la tierra y lo terminó como ciudadano del cielo. Jesús buscó compasión para sus verdugos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podemos encarnar esta profundidad de perdón en nuestras vidas? ¿A quién necesitamos perdonar para liberar nuestros corazones del resentimiento? A un criminal arrepentido, Jesús le aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Poseemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Estamos confiados en la promesa de Jesús de la vida eterna junto a Él? Desde la cruz, Jesús mostró su compasión con las palabras: mujer, aquí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre. ¿Prestamos atención a las necesidades de nuestra familia y de quienes amamos? ¿Cómo podemos demostrarles nuestro cuidado de manera real y significativa?
Jesús también expresó su desesperación exclamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez nos hemos sentido abandonados por Dios? Es fundamental recordar que Jesús experimentó este profundo sentido de abandono para que nunca nos sintiéramos solos en nuestras propias luchas. Además, Jesús dijo: Tengo sed, una declaración que refleja su humanidad absoluta. ¿Reconocemos nuestras propias vulnerabilidades y limitaciones? ¿Buscamos en Jesús el sustento espiritual que sacie nuestras sedes más profundas? Con su proclamación final, todo está cumplido. Jesús cumplió su misión de redención. Sin embargo, hay mucho más que comprender. Estos acontecimientos fueron profetizados mucho antes de que ocurrieran. Una profecía notable predijo que Jesús consumiría vinagre antes de morir en la cruz, y de hecho, se cumplió. ¿Es esto una simple coincidencia? No existen las coincidencias. Mira este video para descubrir el profundo significado espiritual detrás del hecho de que Jesús bebiera vinagre en la cruz. No querrás perderte los insights más profundos que exploraremos. Nos vemos allí. Bendiciones.